¿Quién fue realmente Jesús? ¿Quién fue Jesucristo? Te quiero compartir algo que estuve explorando el día de hoy que se llama las 5 posibles realidades de Jesucristo. Pero antes de llegar a eso y platicarte también por qué estoy investigando sobre esto, te quiero platicar que algo en mí está haciendo todo lo posible por tratar de entender o de llegar a la verdad si existe el concepto de Dios separado del concepto de Jesucristo. Al final, la pregunta más importante que tengo enfrente el día de hoy, en mi proceso, mi exploración intelectual de lo espiritual, es: ¿realmente Jesucristo es Dios? ¿O Dios existe de manera independiente de Jesucristo? Es decir, ¿Jesucristo fue alguien que nos habló de Dios porque lo entendió a profundidad? ¿Jesucristo fue un maestro iluminado que tal vez fue el más popular en mostrarnos el camino correcto? ¿O Jesucristo es Dios? Y entonces esto me llevó al entendimiento católico de la teología del misterio de la Santísima Trinidad. El Padre envió a su Hijo, y entonces ¿el Hijo es Dios o es el Hijo de Dios? Y entonces sí, por un lado, hice un largo recorrido de las religiones o las tradiciones dármicas, el misticismo oriental, el despertar de la conciencia entendido desde un lente místico. Y la mayoría de ese lente, lo que más me convencía es que no tenía que creer en Dios, porque Dios es todo. Dios es la creación misma. Estamos en una mente holográfica, energética, y somos fractales de esa inteligencia. Pero después me di cuenta que esa cosmovisión tenía muchos huecos, que mi lógica empezaba a pegar con los límites de ese entendimiento. Y me fui directo al teísmo clásico, que es romper con el entendimiento de que Dios es la creación y decir, no, Dios es el creador de la creación. Y el creador de la creación trasciende la creación. Y la creación tuvo un momento en el que fue creada. No ha sido siempre existente igual que Dios. Entonces, una cosa es la creación y otra cosa es el creador. ¿Jesucristo es creación o es creador? ¿Es hombre o es Dios? Y al final, no todo el teísmo clásico te lleva al misterio de la Santísima Trinidad. Y últimamente he estado tratando de entender qué rayos significa esto de la Trinidad. Porque de algo estoy seguro, hay un solo Dios. Pero ¿por qué si hablamos de un solo Dios no hablamos de un solo Dios y ya? Que sea fácil, que sea directo, un solo Dios, una misma persona, una misma esencia. ¿Por qué hay 3 personas o 3 diferentes dioses que en realidad son uno mismo? Y entonces por un momento cuestioné si el entendimiento trinitario es verdadero o si es verdadero el entendimiento unitario, un solo Dios. Y entonces después dije, a ver, no, ¿qué tal y solo el Padre es Dios? Y esto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya nos está dividiendo un concepto que debería de ser una unidad, porque Dios es uno, es el gran uno, el gran creador. Y entonces, ¿cómo hablamos de que Jesucristo es Dios, pero al mismo tiempo Él se refiere a su Padre como Dios? Y al mismo tiempo, también en algunas partes de la Biblia Él dice, yo soy Dios. Antes de que Abraham fuera, yo fui.
En otra parte dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces, llegué al entendimiento de que esto de la Trinidad es algo así como algo que puede ser completamente contradictorio, pero al mismo tiempo coexistir dentro de la misma verdad. ¿Cómo puede ser esto? El agua, por ejemplo. El agua es H2O. Y aunque estemos hablando de H2O en vapor, o estamos hablando de H2O líquido, o estamos hablando de hielo, H2O sólido, seguimos hablando de agua. No es un concepto distinto de agua, el concepto de un hielo al concepto de un vapor. Sigue siendo H2O, sigue siendo agua. O un huevo. Un huevo tiene la cáscara, tiene la yema, tiene la clara. Pero no decimos que la clara no es huevo, la clara es el huevo. No decimos que la yema no es huevo, la yema es huevo. No decimos que la cáscara no es huevo, la cáscara es parte del huevo. O si separamos la clara de la yema, no decimos que ahora tenemos dos huevos, sigue siendo el mismo huevo. O un concepto que todavía me ayudó mucho más a entender esto de la Trinidad es una familia. Tenemos el Padre, tenemos la Madre, tenemos el Hijo o los hijos. Pero no decimos que son dos familias, aunque hay varios elementos que componen la familia. Entonces no es contradictorio hablar de tres elementos entendidos de una manera, que al mismo tiempo solo son un elemento entendido de otra manera. Como una familia. No porque se separa la familia ahora tenemos dos familias. Sigue siendo el Padre, la Madre y los hijos. Una sola familia. Diferentes personas dentro de la familia. Diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Al mismo tiempo el Padre es el Hijo, pero al mismo tiempo el Padre no es el Hijo. Es una paradoja que poco a poco me parece más lógica, y a lo que quiero llegar es que estoy completamente convencido de que todos estos entendimientos podemos llegar a ellos por deducción lógica y por orientación hacia la verdad. Por eso es una mentira esto de que todas las religiones son una pieza del gran rompecabezas que es Dios. En realidad, cada religión es un dedo que te quiere señalar a la luna, te quiere decir dónde está la luna o qué es la luna, pero solamente lo único que puede hacer es señalarte hacia dónde está. Y como muy bien dijo en una de sus canciones más populares, Fernando Delgadillo, dijo, cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Y todas las religiones son eso, con excepción del cristianismo, que no es una religión per se. Se institucionalizó, sí, y existe la iglesia como la comunión de dos o más cristianos en el mundo. Pero en su génesis, en su formación, es una antirreligión. Es más bien la búsqueda de la verdad y la verdad de la relación con Dios a través de Jesucristo. Pero digo que no es una religión porque no se trata de la forma, no se trata del ritual, no se trata de la iglesia necesariamente, de la arquitectura, del templo. Se trata de lo que es verdadero y cómo nos debemos comportar cuando nos alineamos a lo verdadero, que al mismo tiempo es lo correcto, que al mismo tiempo es lo justo, que al mismo tiempo es lo bello, lo importante, lo significativo. Entonces, para no hacerte el cuento más largo, estoy completamente convencido de que el cristianismo es la única religión verdadera porque Jesucristo es Dios, que al mismo tiempo es el Hijo de Dios cuando lo vemos desde el entendimiento del misterio de la Santísima Trinidad, pero el Hijo de Dios es Dios también. El Espíritu de Dios es Dios también. Y el Padre, entendido como esta primera persona de la Trinidad, es el aspecto de Dios que es tan infinito, tan trascendental, que no podemos ni siquiera empezar a comprenderlo. Se nos escapa por completo de nuestra capacidad de entender
siquiera qué es, qué tan grande es, qué tan magnífico o milagroso es. Por eso Él se hizo humano. Por eso Jesucristo es 100% humano, pero 100% Dios. Porque Dios, a diferencia de todas las religiones, todas las otras religiones que se tratan de intentar acercarte a Dios, el cristianismo es una experiencia en donde Dios se acercó a ti, tocó tu puerta y tú solamente tienes que aceptar, solamente tienes que abrir la puerta. Entonces está este tema que se llama la doble identidad de Cristo, cómo Jesucristo, a pesar de ser una de las 3 personas de la Santísima Trinidad, tiene una identidad dual, tiene una doble identidad, al ser 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. Y desde mi punto de vista sucede así porque Él mismo quiso convertirse en humano y tener esta relación con nosotros como de humano a humano. Porque si no, la distancia era tan larga que el proceso de comprensión del ser humano se hubiera tardado muchísimo más. Desde mi punto de vista, la evolución de la conciencia del ser humano se adelantó, se aceleró en términos que no podemos entender en el momento en el que Jesucristo, que Dios se decidió volver humano para acercarse a nosotros y darnos no solo los años de las lecciones que nos dejó y la enseñanza que nos dejó Jesucristo, sino el momento de la crucifixión y la resurrección, en donde podemos encontrar nuestra salvación. Y entonces tenemos que entender esta danza entre creer y obrar. Y existe este dilema o muy debatido, ¿no? en la iglesia y en el mundo del cristianismo, que te salva tu fe o te salvan tus obras. Y me parece que es las dos, porque las obras son el siguiente paso lógico y natural y orgánico, es la consecuencia inevitable de creer. Pero ahí te va. Estoy también convencido de que no necesitas creer en el sentido de una fe ciega. Necesitas entregarte a la búsqueda de la verdad de quién es Dios, que te va a llevar sí o sí a la pregunta de quién fue realmente Jesucristo, y te va a llevar a preguntarte si Jesucristo es Dios, lo cual te va a llevar a preguntarte si Jesucristo realmente resucitó. Y una vez que compruebas la evidencia histórica de que Jesucristo realmente fue una persona que vivió, te vas a ir a investigar sobre la resurrección, vas a llegar a la investigación sobre el manto sagrado, la sábana santa. Y ahí hay, creo que también mucha evidencia que apunta a que lógicamente podemos deducir desde la razón que Dios existe y que Jesucristo es Dios. Y eso me parece muy importante porque creo que esto es algo que solamente existe a partir de la resurrección para acá. El hecho de que ahora tenemos el don de utilizar la razón para poder decir que sabemos que Dios existe. No nada más que creemos en Dios o en la existencia de Dios, sino que podemos argumentar con pensamiento lógico, claro y contundente que Dios existe y que Jesucristo realmente vivió y que realmente resucitó y que como dijo que era Dios y lo probó, es realmente Dios. Entonces aquí es cuando ya para cerrar este video te quiero hablar de las 5 posibles realidades de Jesucristo. Y la primera es que simplemente es un mito, que Jesucristo no existió y que se juntaron unos romanos por ahí, detrás de cámaras a combinar o hacer un remix de ciertos mitos paganos para crear una religión que ahora conocemos como el cristianismo. Si verdaderamente intentas probar que eso es lo que está pasando, es muy fácil romper y encontrar huecos en esa visión, la visión de que Jesucristo es un mito. Hay otra posibilidad, la segunda, que es la posibilidad de la manipulación, que sí realmente vivió, pero que el mensaje que dio fue manipulado para que nosotros creamos que es un Dios.
y que tal vez solamente fue una persona muy sabia, se manipuló y se trastornó ese mensaje para crear una religión. Y también eso se cae muy rápido. Entonces, la segunda posibilidad, la de la manipulación, nos lleva a la tercera. Jesucristo era un loco. Era una persona que estaba loca y que él creía lo que decía cuando llegó a decir, antes de Abraham yo soy, o cuando llegó a decir, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Él creía que era Dios, pero estaba loco, es decir, no era Dios. Ahora, la cuarta es muy parecida, es la posibilidad del mentiroso. Jesucristo decía que era Dios, pero él sabía que no era Dios, pero mentía para tratarnos de convencer por alguna extraña razón que él era Dios. Si ninguna de estas 4 posibilidades es verdad, solamente nos queda una quinta posibilidad. Jesucristo fue real, estaba cuerdo y fue completamente verídico, veraz y verdadero en cada una de las cosas que dijo. Y dijo que era Dios, y dijo que iba a resucitar y resucitó. Y Jesucristo es Dios. Entonces, yo lo que pienso actualmente es que Jesucristo no fue nada más un ser iluminado, un gran maestro de la espiritualidad. No fue nada más una buena persona. No fue nada más una persona con mucho amor que habló del amor. No fue nada más una persona que decía las verdades del mundo y las verdades sobre los fariseos y los judíos, o las verdades sobre el Estado romano, y entonces empezó a enojar la gente de que se empezaron a enojar los que estaban en el poder y los que tenían autoridad porque pues Jesucristo les estaba diciendo sus verdades a todos en su cara. Fue eso, pero no nada más fue eso, no nada más fue una buena persona y no nada más fue un profeta entre varios profetas. No nada más fue eso. Jesucristo dijo ser Dios, Jesucristo resucitó y comprobó en su resurrección y en sus milagros y en el ejemplo de su vida perfecta que Él es Dios y que no nada más es el Hijo de Dios en términos de las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí, desde mi punto de vista, también entra la Madre. Por eso me gusta entender la Trinidad como una familia, es una sola familia. No porque hay varios miembros en la familia, no, son múltiples familias, es una sola familia, un solo Dios, el Padre, la Madre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aunque entiendo que dentro de la teología católica, la Virgen María, la Madre de Jesucristo, el templo que permitió que se concibiera, que se gestara Dios como humano en la tierra, con esta unión milagrosa entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Entiendo que la Virgen María no es parte de la Trinidad, que está algo así como un nivel más abajo, pero también creo que la Virgen, esta es la Santísima Virgen Dolorosa, que realmente fue concebida sin acción, que realmente la respuesta de por qué o cómo puede ser que un espíritu embarazó a una mujer y que nació Jesucristo sin necesidad de una relación sexual. Es la misma respuesta a la pregunta de cómo pudo Jesucristo resucitar personas, o cómo puedo resucitar él mismo, o cómo podemos responder a la pregunta de ¿Jesús es el Hijo de Dios o es Dios? La respuesta es ambas. Ambas sí. Sí a las dos. Sí es Dios, sí es el Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos entender eso? Porque es un milagro. Lo único que nos puede hacer pensar que los milagros no existen es no creer en Dios. En el momento en el que creemos en la existencia de un Dios trascendental, omnipresente, omnipotente, eterno, que nunca nació, que nunca morirá, que existe por su propia gracia y que puede hacer cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar
y que soporta, que no solo es el generador y el organizador, sino el soportador y el destructor de nuestra realidad. Ese Dios puede hacer lo que quiera. Por eso puede hacerse humano y hacer un plan en el mundo a través de dividirse en 3 personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así lo quiero ver yo, así lo veo yo. Así es como actualmente mi lógica me dice que la Santísima Trinidad es un misterio, pero no por ser un misterio no tiene lógica, no tiene razón, no podemos llegar a ese entendimiento por un proceso intelectual, sí podemos, y podemos determinar que es verdad.